En Madrid, cuando la noche acalla hasta los susurros, aparecía un gusano de muerte que habitaba entre las sombras, cavaba en tumbas, se llevaba almas y las hacía suyas. Hoy os traigo el que es quizá uno de los asesinos en serie más estudiados en la historia de la criminología española. Una persona que sobrepasó todas las líneas rojas, las más extremas, las más oscuras. Tan cruel fue que cuesta creer que esto no sea ficción y que no haya ocurrido en un país lejano, sino aquí, en España. Alguien que llegó a ser definido por los especialistas que le trataron como el paradigma de la locura, convirtiéndose en uno de los perfiles criminológicos más difíciles de abarcar. Un monstruo que recorrió las calles de la capital española a sus anchas, cometiendo las mayores atrocidades que te puedas imaginar. Hola. Querido o querida oyente, en este podcast nos embarcaremos en un viaje donde recorreremos un país entero para descubrir crímenes atroces y, lo más importante, donde se esconde el mismísimo mal personificado a lo largo y ancho de España. Un viaje a los rincones más sombríos de la mente humana, donde la verdad es más escalofriante que la ficción y está más cerca de lo que imaginas. Yo soy Noé y esto es Líbranos del Mal. Madrid, agosto de 1987. El cuerpo de una mujer aparece decapitado y carbonizado en las afueras de Madrid. La víctima, Paula Martínez, una prostituta toxicómana que ofrecía sus servicios por la zona de la calle Capitán Aya. Marzo de 1988, un mendigo conocido como Juan apareció apuñalado y con el cráneo destrozado con una piedra en un descampado cerca de una gasolinera de Aluche. Marzo de 1989, Ángel, otro sin techo, fue encontrado semidecapitado y con los dedos amputados. Mayo de 1989, Julio, de 65 años, apareció con el pene cortado, cosido a puñaladas y quemado. 1990-91, varias desapariciones horribles y futuros hallazgos macabros. Una cabeza calcinada sacada de una furgoneta, huesos en el pozo de la Cuesta de los Sagrados Corazones. En diciembre de 1994 se identificó entre esos restos a Mariano Torrecilla, otro vagabundo. Los cuerpos empezaron a aparecer uno tras otro en las afueras de Madrid. Mendigos y prostitutas, víctimas anónimas. Pero esto no iba a ser un simple rosario de muertes. Alguien estaba matando y, desde las sombras, recogiendo las piezas. Pero la policía no encontraba un patrón claro, hasta que llegó el asesinato que empezó a desvelarlo todo. Septiembre de 1993, el cuerpo de un varón aparece junto a la Almudena. Tenía el cráneo fracturado, nuevamente calcinado y rodeado de periódicos. La víctima, Víctor Luis Criado, un enfermo mental que había escapado recientemente del psiquiátrico de Alonso Vega 2 días antes. Pero no lo hizo solo. Se escapó junto a un amigo suyo y este descubrimiento fue el detonante de todo. Para esas fechas, un hombre intentó suicidarse tirándose al capó de un coche, pero el hombre, por suerte para la investigación, tan solo se rompió una pierna y fue llevado al hospital. Y es que ese hombre era justamente el amigo de Víctor, el paciente prófugo que, una vez en el hospital, empezó a relatar a las enfermeras e incluso al médico el último de sus crímenes. Hecho que evidentemente extrañó al personal sanitario, que por fortuna informó a la policía. Una vez se presenciaron las autoridades, comenzaron a interrogar a ese segundo fugitivo, ya que fue el último en ver con vida a Víctor y que casualmente estaba narrando cosas horribles. Lo que no se esperaban era que, sin mucho trabajo, el sujeto confesara con completa frialdad un total de 15 asesinatos completamente detallados. Te presento al mal, te presento a Francisco García Escalero, más conocido
como el matamendigos. Antes de continuar, como veis, he ido directa al descubrimiento del perpetrador, ya que lamentablemente en este caso lo más interesante no es la investigación en sí, ya que no tuvieron que esmerarse mucho para hallar al culpable, sino más bien justamente en la mente del asesino. Un asesino serial que, como he dicho al inicio, lo tacharon de ser el paradigma mismo de la locura. Así que vayamos a conocer al mal desde su nacimiento. Francisco nació el 24 de mayo de 1954 y su niñez es de vital importancia. De padres agricultores, los cuales tuvieron que dejar Zamora para emigrar a la capital. Se instalaron en la calle Marcelino Roa número 36, donde sus vecinos destacaban los problemas constantes de aquella familia. El padre, albañil de profesión, y la madre, limpiadora en una empresa. Ambos trataron de dar una buena educación a Paco, pero este siempre conseguía librarse de la escuela y hacer novillos. De niño vivió junto a su hermano mayor entre las chabolas de un barrio madrileño a 200 metros escasos del cementerio de la Almudena. La muerte siempre formó parte de su vida. Desde pequeño paseaba por el Camposanto y le venían tortuosas ideas a la cabeza que su padre intentaba arrancarle de cuajo. Pero esto no era lo único que llamaba la atención de su extraño comportamiento. El pequeño sufría de manía persecutoria, creyendo que los vecinos le hostigaban y que hablaban de él a escondidas. Fue un niño extravagante, retraído, sin amigos y de carácter sombrío y callado, con una educación nula y un comportamiento que lo hacía pasearse por entre las tumbas por la noche y con un padre violento que le pegaba palizas cuando hacía esto. Con todo ello fue creciendo y forjando su agrio y violento carácter. Sus desvíos y malos tratos le llevaron a varios intentos de suicidio. El primero, con tan solo 12 años, se lanzó delante de un coche, pero varias veces más intentó morir atropellado. Además, también sentía el impulso de autoinfligirse golpes y cortes. Pero, sumado a todo esto, estos intentos de suicidio eran seriamente castigados con duras palizas por parte de su padre, el cual, con esto, trataba de enderezarlo con mano dura. Aquellos malos tratos, como es lógico, también hicieron mella en el carácter del melancólico Paco. No era como los demás, hacía cosas que no estaban bien, no me gustaba estar con la gente, me gustaba ir a sitios solitarios y se me pasaba la idea de matarme. De pequeño también me ponía delante de los coches, a los 12 años me atropelló uno. A los 14 años se escapó de casa y comenzó a beber alcohol, prácticamente 1 litro de vino diario. Fue una época en la que ya tenía ideas raras. Paseaba por las noches con un cuchillo, afirmó Escalero. En otro orden de cosas, de adolescente, empezó con frecuencia a masturbarse frente a mujeres y parejas a las cuales espiaba. Me gustaba entrar en casas abandonadas y no sé por qué. Miraba por las ventanas de los pisos para ver a las mujeres y a las parejas de novios. Me masturbaba. En cuanto a los intentos de autolisis, acabaron a los 16 años, cuando Escalero empezó a entrar a diferentes pabellones psiquiátricos, de donde entraba y salía compaginándolos con la calle, donde subsistía realizando hurtos pequeños. Pero pronto empezó a cometer delitos mayores. Fue en el año 1973 cuando es ingresado en un reformatorio por haber realizado el robo de una motocicleta. Allí estaría ingresado hasta los 21 años. En esos momentos comete su primer delito contra la integridad de una persona. Ocurrió en el cementerio de la Almudena, cuando Escalero asaltó y atacó a una pareja. Tras golpear al muchacho, violó a la joven y se dio a la fuga. Pero, por suerte, lo detuvieron poco después, condenándolo así a 11 años de prisión. En la cárcel decide tatuarse todo su cuerpo con varios tatuajes, entre los que destacaba uno en su brazo derecho, el cual estaba constituido de una tumba de color azul que contenía el siguiente epitafio: naciste para sufrir. A pesar de ello, hablaban de él como un preso modelo.
salvo por su extraña manía de conservar en la celda animales muertos. Y es que la cárcel sirvió para acrecentar sus delirios, haciendo que Escalero llenara sus momentos de soledad con una tétrica afición. Cogía los pájaros y animales muertos que me encontraba y me los llevaba a la celda. Me sentía más a gusto, relataba el propio preso. Aquel tatuaje y su afición por los animales dejaba entrever la situación mental por la que atravesaba Escalero y a la que nadie prestó mucha atención. Tanto es así que cuando salió de prisión a los 30 años, el criminal vio cómo su futuro era del todo incierto. Sale de la cárcel en 1984 sin tener ningún tipo de apoyo exterior, ni trabajo, ni familia, ni amigos. Sin ingresos ni nada que hacer, comienza a mendigar para subsistir en la zona de la Almudena. Y en esta etapa todo se caracteriza por la gran ingesta de pastillas y litros de alcohol. Una mezcla que, según afirman, propició a que ni él mismo llegase a reconocerse. Oía voces interiores que llamaban, que hiciera cosas raras, que tenía que matar, que tenía que ir a los cementerios. Me miraba a los espejos como si no fuera yo. No me reconocía. Llegué a pensar que podía ser un espíritu, otra persona que se había metido en mí. Explicó el mismo Escalero a los forenses que lo examinaron. La muerte de su padre en 1985 incentivó la escalada de violencia que llevaba fraguándose años, y el alcohol y las pastillas le agudizaron los delirios. Vivía en situación completa de marginación, sin formación, sin trabajo, sin apoyo asistencial de ningún tipo, sin amigos y sin una educación que le permitiera acceder a algún puesto de trabajo. Escalero en ese momento, y desde mucho antes, hubiera necesitado apoyo médico, farmacológico y psiquiátrico constante, además de conciencia de su propia enfermedad y una ayuda asistencial, como hemos dicho. Y es aquí, a partir de este mismo momento, cuando inició una ascendente escalada de violencia y cometió sus primeros asesinatos. Francisco cometió un total de 11 crímenes probados. Para su primer crimen elige a una joven toxicómana y que además se dedica a la prostitución en Madrid. En agosto de 1987, la joven Paula aparece en las afueras de la capital española sin cabeza y calcinada. La cabeza posteriormente aparecería en un pozo. Escalero cuenta que la narcotizó, acuchilló, cortó la cabeza y violó una vez fallecida. Le dicen que era una prostituta, que la cogí ahí en la calle Castellana. Eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté, la corté la cabeza. También en agosto de ese mismo año, toma alcohol junto a otro mendigo, lo golpea con una piedra, lo deja herido, le acuchilla hasta la muerte y después rocía con la gasolina que portaba el colchón y el cuerpo de Juan Pablo, prendiéndole fuego por completo. Escalero siempre seguía un mismo patrón. Elegía un mendigo con el que compartía el alcohol, eso sí, comprado previamente con el dinero de las limosnas. Según los expertos, la bebida le hacía entrar en un estadio de ira irrefrenable que explosionaba en ataques violentos. Entonces se valía de cualquier objeto punzante para apuñalarlos por la espalda. Una vez muertos, efectuaba toda clase de mutilaciones y los quemaba con cartones, colchones viejos e incluso periódicos. Y, solo en caso de que fuesen mujeres, además profanaba sus cuerpos y practicaba la necrofilia. Después de este crimen pasarán 9 meses cuando en marzo de 1988 Escalero vuelve a actuar. En esta ocasión apuñala por la espalda y le aplasta con una piedra la cabeza a otro mendigo. También la acuchilló, pero no le decapitó. Más tarde, en marzo de 1989, otro mendigo, golpe en la cabeza, cuchilladas y vísceras sacadas. Además, intenta decapitarlo, pero no lo consigue. Eso sí, le quita la yema de los dedos.
En mayo del año siguiente, su crueldad crece aún más, ya que a la víctima de ese año le asestaría un corte en el cuello de atrás hacia adelante, seccionando así la carótida, lo que provocó una hemorragia intensa, ocasionándole la muerte. No obstante, hallándose aún con vida a la víctima, Escalero le cortó el pene y se lo puso en la boca. Después, como siempre, procedió a prender fuego al cuerpo de la víctima. Escalero no tenía una zona concreta donde cometer los crímenes, pero sentía predilección por los camposantos o los lugares religiosos. Los restos de 3 de las víctimas los abandonó en un pozo de la Cuesta del Sagrado Corazón, otros, sin embargo, en un solar de Arturo Soria, próximo a la iglesia de Santa Gema. Algunos otros en el descampado del distrito de Hortalezas e incluso al lado de las vías del tren. A Mario Román González le machacó el cráneo en 1987. A Juan Cámara Baeza le cosió a puñaladas. En 1988, a Ángel Heredero Vallejo le golpeó en la cabeza, le cortó las yemas de los dedos y lo semidecapitó cerca de unas vías del tren al año siguiente. A otro indigente, Julio Santi Esteban, le cortó el pene, como hemos dicho, y se lo introdujo en la boca, tras decapitarlo en mayo de 1989. Como veis, el Matamendigos alternaba este festival de vísceras y navajazos con orgías necrófilas en el cementerio de la Almudena. Escalero no solo utilizaba los cuerpos de las víctimas que él mismo había asesinado, no. Cada cierto tiempo se saltaba la tapia del recinto del cementerio de la Almudena para profanar tumbas, sacar algunos cuerpos y abusar sexualmente de ellos. Detrás de aquellas agresiones se escondía una sexualidad atormentada. De hecho, la policía lo pilló varias veces con las manos en la masa y lo iba enviando al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid, pero al poco tiempo volvían a dejarlo salir. Una de estas salidas fue el 15 de diciembre de 1990, cuando Escalero explicó a los médicos que tenía la necesidad de matar. Nadie le creyó y continuó asesinando mientras las autoridades buscaban a otro culpable. En torno al invierno de 1990-91, otro mendigo, piedra en la cabeza para atontarle, seguidamente en la espalda un cuchillo hasta que le produjo la muerte. Posteriormente le seccionó la cabeza con el cuchillo y extrajo las vísceras, así como los órganos del cuerpo de la víctima. Según él, para aligerar el peso del cuerpo y así poder trasladarle y arrojarle en un pozo existente en el lugar donde luego apareció. Le corté la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí, mordí un trozo. ¿Eh? Mordí un trozo. 1992, otro mendigo, muy similar al anterior. Además, en esta ocasión, amputó un dedo para presuntamente sustraer un anillo y en septiembre de 1991, mismo modus operandi, pero aquí, en vez de tirar su cuerpo a un pozo, le prendería fuego. En junio de 1993, Escalero agredió sexualmente a una mujer y después la golpeó varias veces en la cabeza con una piedra. Finalmente, creyéndola muerta, la abandonó en el lugar, pero la mujer afortunadamente sobrevivió. Más tarde, en julio del 93, el caso que lo desvelaría todo. Sí, el de su compañero y amigo, asesinado por un golpe y posteriormente quemado. Compré bastante vino y él también bebió. Recuerdo que le di con una piedra en la cabeza y luego lo quemé. En cuanto a la investigación, a pesar de que fue él mismo quien acabó confesando, fue muy difícil y más aún en los años en los que Escalero actuó. Pero sí que es cierto que existían unos rasgos comunes. Las víctimas, como vemos, eran mendigos y prostitutas. Por otro lado, hay cierto patrón también en las muertes. Además, las víctimas no tenían a nadie. Por tanto, era muy difícil saber quiénes eran, llegar a reconstruir con quiénes estaban, quién o quiénes eran su círculo cercano. Por ello era imposible prácticamente trazar un hilo conductor. Como siempre digo en este podcast, estos dos colectivos son los favoritos de los asesinos en serie. ¿Por qué? Pues bien, porque muchas veces para la sociedad son seres invisibles, de tercera, que no tienen valor y que no importan a nadie. Hecho
que favorece la impunidad de estos criminales. Por otro lado, a pesar de que Escalero confesara o fuera diciendo en los centros psiquiátricos e incluso la policía que sentía ganas de matar, no le hacían caso. Esto, en contra de lo que puedas pensar, querido o querida oyente, es relativamente frecuente, ya que primero, era una persona con un trastorno mental, y segundo, el hecho de que una de estas personas con alguna tipología de enfermedad mental, que además tengan gran afán de protagonismo, se confiesen autoras de crímenes que no han cometido, suele pasar bastante a menudo. Además, relataba con total frialdad y al máximo detalle escenas deprimentes y horripilantes. Asesinato bajo impulso de voces, necrofilia y hasta canibalismo. Todo esto generaba un caldo de cultivo a que nadie creyera en él y simplemente vieran que era un enfermo mental muy profundo. Y aquí volvemos al inicio. A lo largo de su relato, el matamendigo se mostró impasible, frío, apático, sonriendo con timidez y mirando fijamente a sus interlocutores. Su cuadro clínico concluía que a sus 39 años sufría de esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia. Todo ello además acompañado de alcohol, drogas y una fuerza interior que despertaba en Escalero un imparable instinto asesino. Por otro lado, ¿os acordáis de la mujer que sobrevivió a Escalero? Pues también se descubrió gracias al testimonio de esta mujer que a menudo Escalero no actuaba solo, sino en compañía de otra persona sin hogar, Ángel Serrano, al cual también golpeó hasta la muerte. La superviviente Ernesta de la Oca, de 45 años, contó cómo actuaron. Escalero y Serrano la llevaron a un solar cerca de la calle Corazón de María en la madrugada del 1 de junio de 1993. Todo ello para violarla. Tras agredirla sexualmente, le acuchillaron la cara y la apedrearon en repetidas ocasiones. Su error fue darla por muerta cuando en realidad no lo estaba. Y, por suerte, una vez recuperada de las heridas, la mujer interpuso la denuncia, la cual no hizo mucho, pero algo sí que ayudó. Que me maltrataban y me tiraron una piedra blanca. Una piedra blanca. Con todos estos datos, a finales del 93, 2 inspectores del grupo de homicidios y un psiquiatra hablaron con Escalero, en presencia de su abogado, el polémico Emilio Rodríguez Menéndez, en la cárcel de Carabanchel. Durante la charla se le atribuyó el crimen de criado y también otros 14 más. Confesó un total de 15, aunque las pruebas encontradas solo le hicieron responsable de 11. El informe de los forenses Juan José Carrasco y Luis Segura, en febrero de 1996, resumió su historia como un doble fracaso. Por un lado, el factor personal de Francisco, que padece una enfermedad paradigma de la locura, que le ha incapacitado para desarrollarse de forma armónica consigo mismo y con su entorno. Y por otro, Francisco es un fracaso estrepitoso de la sociedad en general, y más en concreto de sus instituciones, porque no han sabido o no han podido detectar, prevenir o poner los medios para evitar estos hechos. Francisco, como veis, confesó más crímenes, pero el fiscal consideró que algunos no estaban claros que los hubiera cometido él. En cuanto a los médicos forenses, no tenían motivos para dudar de la verosimilitud de su testimonio, así que señalaron que a su juicio el testimonio era globalmente sincero, además sin posibilidad de distorsión, ya que narraba los hechos con frialdad, sin vanagloriarse. Además, su relato ante la policía se prestó también con todas las garantías, siendo corroborado por datos objetivos tales como el hallazgo de los cadáveres en los lugares por él señalados, siendo precisamente su confesión la que facilitó la investigación y que esclareció los hechos, así como los informes de las autopsias de las víctimas, que pusieron en relieve la existencia de lesiones en los cadáveres que se correspondían con los descritos por Francisco. Además, las autoridades tuvieron en cuenta a Carmen, que fue la única superviviente, y reconoció al autor en una rueda de reconocimiento. Por tanto, a pesar de lo que todos pudiéramos querer que ocurriera, que es que este individuo estuviera inventándoselo todo, no hubiera cometido nada y simplemente fueran fantasías de su cabeza, no era así. ¿Pero qué tenía exactamente Escalero?
Pues uno de los forenses que lo examinó, Juan José Carrasco, aseguró: El problema de Escalero es que no estaba ingresado ni recibía tratamiento, permanecía en el espacio de la marginación. Falló él, pero también el resto de la sociedad. La red sociosanitaria no supo prever ni evitar las consecuencias de su locura. Lo más curioso es que tras cada homicidio el matamendigos forzaba su regreso al psiquiátrico y allí relataba sus crímenes. He matado a alguien, les decía, pero nunca nadie se lo tomó en serio. Es más, en el momento en que confesó todo y por fin le creyeron porque había pruebas suficientes, el momento en el que acabó con su amigo del psiquiátrico, afirmó lo siguiente: Las voces me decían que matara y además que me suicidara. Las voces siguen ahí, se ríen de mí, me dicen que quieren sangre. Alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Y después de golpe me encontraba yo muy mal por el alcohol. Las pastillas que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarlo. Aquella fuerza interior, como él la denominaba, le empujaba a asesinar y ya no lo soportaba más. Suplicaba que lo detuvieran, pero nadie lo hizo, hasta que confesó por última vez en el hospital. En 5 años, Escalero actuó con total impunidad, aun diciendo explícitamente que quería matar y que lo estaba haciendo. Durante las sesiones con los psiquiatras, Escalero se mantuvo sereno y dando reveladores detalles sobre los homicidios. Por ejemplo, en el caso de su amigo. Lo maté. Estuvimos bebiendo en un parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedí al cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas, me daban impulsos. Cogí una piedra y le di en la cabeza y luego le quemé con periódicos y me fui a dormir al coche. Al día siguiente, al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco, como si estuviera muerto. Como hemos dicho, Francisco tenía un diagnóstico múltiple, esquizofrenia en grado máximo. Además de esto y del alcoholismo crónico, también sufría trastorno de la inclinación sexual, también la necrofilia y episodios de intento de suicidio constantes. A lo que hay que añadir también los problemas derivados de su marginación social, convirtiéndose también en un mendigo, al igual que las víctimas que estaban a su alcance. Un trastorno esquizofrénico que tiene una disociación de la personalidad, que se llama una personalidad disociada, que tiene aspectos paranoides, es decir, que eran paranoicos dentro de la propia enfermedad y que además tiene, en lo más visible, en lo más formal, un trastorno de la conducta. Además, también sufría un trastorno de la percepción, que esto es alucinaciones que le llevaban a elaboraciones delirantes y, en concreto, a alucinaciones auditivas. Francisco creía oír voces imperativas que le decían lo que tenía que hacer y le obligaban a ello. Impulsos violentos, desenfrenados, que le llevaban a ejecutar de forma automática e irreflexiva las órdenes que él creía recibir. Francisco explicaba que esos impulsos eran como una fuerza que le subía de repente a la cabeza y le llevaba a pasar inmediatamente a la acción. Estos impulsos lógicamente surgen con más intensidad y están favorecidos por el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas como el rohypnol, produciéndose así una mezcla explosiva. La dificultad de la esquizofrenia muchas veces es que presenta muchos y variados síntomas, pero ninguno es específico de ella, sino que también pueden estar presentes en otros trastornos mentales. Además, los síntomas en su mayoría son bastante subjetivos, es decir, solo el paciente los experimenta y son muy difíciles de comprobar, con lo cual necesitan ser sí o sí verbalizados por quienes lo padecen. En cuanto a los problemas en las relaciones afectivas y sexuales, los médicos aclararon que Escalero se relaciona mejor con objetos que con personas. Por eso, la conducta fetichista, el voyerismo, la actividad sexual onanista. A esto se le suman sus impulsos violentos que surgen sin apenas elaboración, que no generan sentimientos de piedad, culpa o arrepentimiento. Es como si el motivo fuera solamente el matar. Palabras que dijeron los psiquiatras que describían la fuerza interior como actos cortocircuito. Por tanto,
Este informe pericial confirmaba que Escalero no era responsable de sus actos y tras el juicio, su impunidad por enfermedad mental fue un hecho. En febrero de 1996, la Audiencia Provincial de Madrid declaró al acusado culpable de 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto, pero lo absolvió al considerarlo un enajenado mental. El tribunal presidido por el magistrado José Manuel Maza ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario en el psiquiátrico penitenciario de Foncalent, Alicante. Otra vez, como en los casos anteriores que hemos tratado en este podcast. Allí, cada 6 meses, irían informando de la evaluación del reo y la única manera de salir de allí, en esta ocasión, era curándose y, con todas las patologías que tenía, los médicos lo daban por imposible. Pienso que no, que hay algo de incurable en él y que es posible que pueda atenuarse su sintomatología, evidentemente, ¿no?, con medicación y tal, pero lo que yo llamaría el núcleo profundo de su ser me parece que persistirá siempre. El 19 de agosto de 2014, el temible asesino de sin techos murió atragantado con un hueso de ciruela en su celda. Una noticia que además apenas tuvo trascendencia en los medios. Aún así, concedió una entrevista a Jesús Quintero en Antena 3 en el año 1996. Allí Escalero reconoció no sentir nada cuando mataba. Era como si una fuerza superior me llevara a hacerlo sin quererlo. Escalero, a pesar de todo lo que tenía y todo lo que hizo durante sus últimos años de reclusión en el psiquiátrico, pese a su mala reputación, algunos lo describieron como amable, envejecido, menos violento. Sin embargo, Francisco García Escalero seguía preso de sus voces. Por tanto, en este podcast llegamos a la conclusión de que evidentemente no podemos exigir una responsabilidad penal a una persona que entendemos que o bien no sabía lo que hacía, o bien no podía dominar sus conductas por los padecimientos mentales que sufría. Por eso existe la inimputabilidad y no se puede condenar. Y en este caso yo sí creo que se actuó bien. Escalero no solo actuaba por impulso, por varias patologías mentales que tenía, sino que además estaba gritando que lo ayudaran y que por favor lo encerraran porque tenía que matar. Francisco estuvo varios años de su vida en tratamientos ambulatorios en varias ocasiones, abandonándolos con facilidad, lógico si no tiene ningún círculo de apoyo que le ayude a seguir estos tratamientos, hecho que se ve favorecido además por su situación de marginalidad, haciendo que ninguna institución tampoco se hiciera cargo de él, lo que produjo que no tomara ningún tipo de medicación y que retomara el consumo de alcohol y sustancias. Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso, sino que yo iba con ellos muy bien y después de golpe me encontraba yo muy mal por el alcohol. La pastilla que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarlo. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí pienso, sí. ¿Y cómo te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte o no? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal. Tenía que acabar mal. Sí, yo no sabía que tenía que acabar mal. ¿Por qué? Pues no sé. Pues me veía yo muy raro. Veía que toda la gente se me echaba encima cosas raras de esas. En la calle veía que la gente se le echaba encima, ¿no? Los coches que me querían pillar también. Los coches que me querían atropellar. Gente que me metía hilos por el estómago. Cosas de esas. Bien. Tenía pesadillas y alucinaciones. Francisco García Escalero, uno de los asesinos en serie más macabros de España, un hombre que convirtió la muerte en placer, que violaba cadáveres e incluso llegó a alimentarse de alguno de sus botines, no tuvo justicia legal, sino una encerrona perpetua en un psiquiátrico, del cual no tenía que haber salido desde su juventud. Que si el señor Escalero hubiera tenido esa ayuda médica, esos
ese tratamiento médico, los propios psiquiatras reconocen que no hubiera llegado a cometer hacer lo que hizo. Y además el internamiento es una cadena perpetua y lógicamente la legislación española no tiene reconocido a la cadena perpetua en ningún momento. Escalero es la prueba de que el mal más perverso no solo se viste de locura, también se alimenta del abandono, de la desesperación y de las voces que susurran: mata. Pero, como hemos dicho, paradójicamente este aparente monstruo intentó avisar, rogó ser detenido más de una vez, llegando incluso a detallar sus crímenes para que no le dejaran salir más, pero nunca le creyeron, le tomaron por loco. Es un hombre gravísimamente enfermo, sin tratamiento ninguno, abandonados por todos, cantidad de delirios, alucinaciones, su vida regada con alcohol permanentemente, y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa. Entonces mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. Es pavoroso el caso de este hombre. Entonces, querido o querida oyente, te lanzo otra pregunta. ¿De quién fue la culpa de que matara sin parar? Evidentemente, de que matara solo la tiene él, pero de que continuara haciéndolo impunemente, aún avisando, ¿de quién crees que fue realmente? Como siempre, lo dejo bajo tu propio criterio. Y nos vemos en el siguiente y último capítulo de la temporada, este domingo 26 de julio. Hasta pronto.